poca gente se imagina por qué en un diente, que es una estructura tan pequeña, puede haber células no diferenciadas con potencial de diferenciación, ¿sí? Y la clave de que existan estas células con una gran capacidad de autorrenovación y con potencial de diferenciación que se considera multipotencial, ¿sí? Es el origen embriológico de estas células. Estas células, todo este diente, como vamos a ver más adelante, proviene de la cresta dental, de la cresta neural. ¿De dónde se pueden obtener células troncales del diente? Inicialmente se descubrieron por el doctor Stan Grontos en Australia, de la pulpa dental, que es el contenido interno y que está recubierto por los tejidos mineralizados del diente, que es básicamente esta pulpa dental. Posteriormente, en el año de 2004, se describieron en el ligamento periodontal, es decir, el diente, la raíz del diente no está fusionada al hueso, el diente se encuentra articulado al hueso a través de una serie de ligamentos de colágena, que es colágena tipo 1, en donde hay un gran contenido celular y un gran contenido vascular, ¿sí? Ahí hay una cantidad importante de células troncales indiferenciadas de características mesenquimales. Posteriormente se describieron las de la papila. La papila se llama a la punta de la raíz en formación, cuando el diente está desarrollándose dentro de la cavidad oral, y donde hay una serie de tejidos que dan origen a todo el diente, que se llama el saco folicular, y que guardan una cantidad de células mesenquimales menos diferenciadas aún que las mesenquimales que se encuentran en la cavidad pulpar. Y posteriormente hemos encontrado que estas células podemos localizarlas en la encía, que está muy en contacto hacia el cuello del diente, en el ligamento periodontal, y que se encuentran en el paladar y en algunas otras regiones de la cavidad oral. ¿Qué diferencia tienen estas células con las células de cordón? Es muy importante. Yo siempre en todos los congresos donde me invitan, siempre les digo los mitos y realidades de las células troncales o de las células madre. No son el tesoro de Cuauhtémoc, no sirven para curar todas las enfermedades, no curan el cáncer, no son células que una sola célula pueda diferenciarse a todo tipo de células y órganos. Son una herramienta más del médico para curar enfermedades comunes y corrientes, o aquellas enfermedades que no tienen tratamiento o que son mortales por necesidad. De forma que es importante entender que como estas células funcionan en el cuerpo humano, hematopoyéticas, mesenquimales, endoteliales, en conjunto y de manera conjunta o en el mismo momento, así debemos pensar que estas células funcionen en un futuro en las terapias de medicina regenerativa. No hay una célula estrella que vaya a ser sola la que cure todas las enfermedades. Es el trabajar cada uno de nosotros en un campo de células bien específicas para conocer a fondo la biología de esa célula y poder ver qué utilidades tienen todas estas células. Las células de los dientes son valiosas porque son células mesenquimales indiferenciadas que provienen de la cresta dental y que pueden obtenerse de los dientes permanentes, de las muy comúnmente conocidas como muelas del juicio, que se extraen por otros motivos que no sea obtener las células, sino que se extraen por lo menos 5 o 6 razones médicas y odontológicas que no son obtener las células. Pero estas muelas del juicio que extraemos traen en su interior y traen en el ligamento y traen en la papila apical millones de células. Y en vez de irse a la basura estas células, pueden ser procesadas, aisladas, caracterizadas y expandidas en un laboratorio para ser criopreservadas
o para utilizarse para investigación, ¿sí? Entonces, algo que tiene que darse forzosamente, como la extracción de los dientes por indicaciones médicas, puede ser utilizado con fines de investigación o con fines terapéuticos en un futuro. Y lo importante es que también los dientes temporales, o como se llaman comúnmente dientes de leche o dientes primarios, tienen también en su pulpa, en su raíz y en su alrededor de la raíz una gran cantidad de células troncales, ¿sí? De forma que tenemos 20 dientes temporales y tenemos 32 dientes permanentes que pueden ser utilizados como fuentes donadoras de células autólogas mesenquimales. Hay algo muy interesante que también platico con el doctor Gazarian, y ahí no me regaña tanto, me dice vamos a buscarlo. Este diente que se está formando en el interior de la mandíbula se está formando a partir de un saco folicular que se generó a partir de la interacción del mesénquima con el ectomesénquima proveniente de la cresta neural. Y ese saco que se está formando y que va a formar toda la corona mineralizada también es una fuente importante de células mesenquimales. Y no solamente de células mesenquimales, en la actualidad sabemos que es una fuente importante de células ectodérmicas indiferenciadas, ¿sí? De forma que por razones odontológicas, por razones de espacios en los maxilares, por razones de patologías diversas, a veces tenemos que sacar el saco folicular en formación y tenemos una fuente rica en células mesenquimales y rica en células ectodérmicas. Brevemente les digo cómo se desarrolla el diente. El diente se desarrolla en el primer arco branquial, en el mesodermo del proceso maxilar y del proceso mandibular del primer arco branquial, a donde migran una gran cantidad de células de la cresta neural completamente indiferenciadas, ¿sí? Y en la actualidad, si uno lee los journals de biología celular, de fisiología celular, de embriología, se considera la cresta neural como el cuarto tejido o la cuarta capa o la cuarta lámina embrionaria, es decir, el ectodermo, el mesodermo, el endodermo y actualmente la cresta neural, porque da un sinnúmero de células muy importantes que van principalmente a formar todo el cráneo, toda la cara, todo el cerebro y toda la médula espinal, ¿sí? Pero además van a formar toda la angiogénesis, todos los músculos lisos y todos los músculos estriados de toda el área de la cara y del cráneo. Es decir, hay una capacidad angiogénica en todas estas células, ¿sí? Entonces, inicialmente se forma una estructura epitelial a la que se le llama lámina dental, que posteriormente crece en sentido en profundidad hacia el hueso que se está desarrollando, y el hueso que se está desarrollando le permite ponerse en contacto con una estructura que llamamos papila dental. Esta papila dental está formada por el ectomesénquima que migró desde la cresta neural. Y en el proceso de desarrollo, ¿sí?, es necesario que el ectodermo le dé una señal al mesodermo o al ectomesénquima para que las células indiferenciadas de esta papila dental puedan diferenciarse en las diferentes células que conforman el diente: odontoblasto, ameloblasto, cementoblasto, nervios motores, nervios sensitivos, etc., ¿sí? Lo muy importante es entender que durante el proceso de gastrulación, en donde tiene una gran actividad la vía de señalización Notch, en donde hace que de una lámina o un disco bilaminar el embrión pase a ser un disco trilaminar,
a través del mismo mecanismo de transiciones ectomesenquimatosas o de transiciones endomesenquimatosas, ¿sí? El diente forma sus estructuras de la misma forma y mantiene casi intactas estas vías ancestrales de señalización, como la vía Notch o la vía de las proteínas morfogénicas, con factores de crecimiento como el factor de crecimiento fibroblástico, el factor de crecimiento beta transformante, y estimula genes muy específicos como Sonic, Hop y Wnt. ¿Sí? Entonces, sabemos que esto actúa en el embrión y que esto actúa posteriormente durante todo el proceso de odontogénesis o de desarrollo embrionario del diente. Y esto es una pulpa dental. Esta es una pulpa dental intacta obtenida de un diente que se extrajo por razones de ortodoncia, de poner frenos para enderezar los dientes, ¿sí? De esta pulpa dental llega al laboratorio y se somete a un proceso enzimático con colagenasa y dispasa para poder aislar las células. Y una vez aisladas las células, entonces pasan ya a un lavado, un centrifugado y se meten a la cámara de cultivo a expandirse. Y este es un ligamento periodontal, este es tejido periodontal, esta es la papila apical del diente en formación, de forma que en lo que en un inicio pensábamos solo era la pulpa la que daba origen a todas estas células, ahora sabemos que es la pulpa sacofolicular, ligamento periodontal, etc. Entonces, de manera totalmente controlada y estéril en el banco, y no controlada y no estéril forzosamente en los laboratorios de la universidad para investigación, entonces cultivamos la pulpa dental, el ligamento, etc. Y se corta en pequeños fragmentos. Y a partir de estos pequeños fragmentos podemos contar las unidades formadoras de colonias. Y esta es a los 3 días, esta autorrenovación es a los 14 días y esta autorrenovación o expansión es a los 21 días. A los 21 días detenemos el segundo pase, la segunda autorrenovación, y con la segunda autorrenovación o segundo pase, lo cual mantiene genéticamente estable a la célula. Yo siento, y lo apoya mucho la literatura, que la inestabilidad de la célula que manipulamos tiene muchísimo que ver con la cantidad de autorrenovaciones, de pases forzados a los que uno somete a la célula, ¿sí? De forma que nosotros obtenemos 6 millones de células, 6 millones de células que se van a criopreservar en 4 viales diferentes para cada mes probar que estas células están viables. Esto no en el banco, esto en los laboratorios de investigación, ¿sí? Pero que el paciente tiene células mesenquimales con sus marcadores que no se han diferenciado y que no están contaminadas básicamente por micoplasma. Hacemos todo el proceso de caracterización que ya está estandarizado, no lo voy a repetir, que ya Carlitos lo mencionó, pero son positivas a CD73, CD90, CD105, CD146, y algo muy interesante que estamos estudiando con el doctor Casarian, hay algunas positivas, muy pocas, a 271, a CD271, que es una célula con una mucho mayor troncalidad que cualquiera de las mesenquimales con este tipo de marcadores. Y hemos probado también en el laboratorio su potencial de diferenciación hacia adipocitos, hacia osteoblastos y hacia condroblastos. Para mí era muy importante la diferenciación osteogénica, ya lo veremos por qué. Y lo probamos con fosfatasa alcalina y lo probamos con depósitos de calcio y rojo alzarín y con el diferente corrimiento de las diferentes proteínas que expresan el hueso en su maduración temprana, como puede ser fosfatasa alcalina, o su maduración tardía, como es osteocalcina u osteonectina, ¿sí?
y mediante nuestro propio protocolo logramos desdiferenciar las células de ser mesenquimales a hacerlas pluripotenciales inducidas. Y este es un proyecto que iniciamos a trabajar con el doctor Gazarian desde el 2007 y que sometimos a CONACYT, y que seguramente en CONACYT dijeron: estos fuman mucha marihuana o hasta cocaína y no les vamos a dar absolutamente nada. No somos impulsores de la utilización de las células pluripotenciales inducidas porque pensamos y hemos visto que las células multipotenciales adultas son capaces de generar buenos resultados para la medicina regenerativa. Sin embargo, tienen este potencial, y ahí lo demuestra DAPI y la expresión de genes de pluripotencialidad como NANO y OCT2. Estas son células mesenquimales obtenidas de la pulpa dental. ¿Es posible su diferenciación a neuronas? Si yo les digo, estas células se quedan totalmente indiferenciadas, están cubiertas totalmente por un tejido mineralizado, arriba el esmalte y la dentina y abajo el cemento, y se ponen poco en contacto con el suero o con la sangre, ¿sí? Tienen pocas posibilidades de diferenciarse. Entonces son células de la cresta neural que casi permanecen intactas en su nicho, ¿sí? Entonces vienen de origen neurológico, y si uno entiende qué tipo de señalización tiene, desde luego esto no lo hago yo, me encantaría saberlo hacer yo, lo hace el doctor Gazarian, que es el biólogo, pero entendemos que manipulando WAN, que con Transforming Growth Factor beta, con las vías de señalización Notch, con ácido retinoico y muchos otros factores de crecimiento y muchos otros grupos de factores de transcripción y genes, se puede activar factores de transcripción como ASCL1, BRN2, NeuroD, etcétera, neurogenina, para ver el cambio morfológico de la célula de mesenquimal a neural y comprobar la expresión de marcadores neurales específicos para diferentes estadios de esa neuralización, de esa formación o desarrollo de la neurona, como puede ser nestina, T1, PIX3, TH positivo, y corroborando la funcionalidad de estas células con potenciales de acción, mostrar actividad de los canales y de la acción sináptica. Esto parece una neurona, sabe a neurona, huele a neurona, se comporta como neurona, es mujer y tiene sus prolongaciones, pero de nada sirve si no produce transmisores o neurotransmisores. Y pasa mucho con los procesos de diferenciación. Tom, tú lo debes de saber, que todo parece ser que es una célula, pero no funciona como esa célula especializada. Y hay que ser muy profundos para poder demostrar que lo que estamos diciendo que creemos que es, puede ser o cumple con todos los requisitos que la ciencia pide para lograrlo. Y de estas células mesenquimales provenientes de la pulpa dental obtuvimos esta morfología y pudimos medir los niveles de tiroxina hidroxilasa y resultaron positivos. Medimos PIX3, que regula la diferenciación de las neuronas dopaminérgicas, y medimos GIRK2, que nos habla ya de una neurona dopaminérgica perfectamente bien desarrollada, ¿sí? Todo obtenido a partir de la célula mesenquimal. Y no es raro, desde 1997 Norstad ya habla de que durante el desarrollo del diente hay expresión de muchas neurotrofinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque provienen de esa cresta neural. Y el grupo de Grontos y de Sontao Shi, que son quienes describieron inicialmente en el 2000 estas células, han implantado estas células de la pulpa dental humana y han logrado inducir lo que se llama guía axonal, que es la forma en que básicamente migran las células de la cresta neural en el embrión hacia la porción cefálica del cráneo y cara en desarrollo.
Y bueno, otros estudios del Stem Cell Translational Medicine, el mismo grupo, Grontos, de Human Dental Stem Cells, mejoran la función y recuperan las funciones post el stroke como reemplazos de terapias, y sugieren que este reemplazo es a través de la producción de neurotrofinas, no necesariamente de la integración de neuronas que pudieran ser funcionales en las zonas dañadas por el daño vascular. Y si hablamos de enfermedades específicas que no tienen tratamiento, no podemos dejar al lado la retinitis pigmentosa o la degeneración macular. La degeneración macular, sé que van a venir los oftalmólogos. No soy oftalmólogo, conozco algo del ojo, me encanta la fisiología del ojo, pero estas células del ojo, muchas de ellas provienen de la cresta neural. Parte del endotelio sufre una transición ectomesenquimatosa o endomesenquimatosa y se transforma en parte del endotelio corneal como mesénquima proveniente de la cresta neural. Y las células del epitelio pigmentado de la retina y los fotorreceptores provienen de la cresta neural. ¿Sí? Podremos lograr conos y bastones, fotorreceptores, que son los que se pierden en la retinitis pigmentosa, y pacientes jóvenes, tanto como 14, 15 años, 28, 29, 30 años, quedan ciegos totalmente. ¿Sí? ¿Es válido intentar estos procedimientos? Es válido mientras uno cumpla con todos los requisitos. Y yo soy cirujano maxilofacial, no me dedico a la oftalmología, yo no voy a ir a inyectar estas células. Necesitamos formar equipos, por eso le agradezco a Alberto Valencia, cardiólogo, que esté conmigo, al doctor Ernesto Anaya, que es cirujano vascular periférico, que esté con nosotros, haciendo equipo para hacer la traslación de la medicina del laboratorio a la clínica. Ya en el Nature del año 2006 se habla de la reparación de teresina de la retina a través de fotorreceptores o precursores de fotorreceptores. Y en vez de pensar en células pluripotenciales inducidas, esta gente en Nature piensan o hipotetizan que la célula progenitora ya con cierta tendencia a la diferenciación, llámese precursora o adulta, va a ser la célula con mayores posibilidades de ser trasplantada y funcionar en la retina. Y el grupo de Mead, en investigación oftalmológica, en el 2013, trasplantan células de la pulpa dental que promueven la neuroprotección y que generan regeneración axonal en el ganglio de la retina, es decir, hay antecedentes, y las células troncales de la pulpa dental mostraron promover la supervivencia de la neuritogénesis en un cocultivo con cultivos de retina de rata, es decir, funcionan a través de la producción de neurotrofinas, no a través de la integración como neuronas para la retina. ¿Sí? Estas células de la pulpa dental las hemos podido llevar a neuronas, diferenciar a neuronas, y sabemos que producen estas neurotrofinas. ¿Sí? En el Summit de 2013 en San Diego, I don't know if you were there, Eric, or you, Tom, in the Stem Cell Summit in San Diego, we presented the poster, presentamos este póster con Alejandra Flores, con el doctor Gazarian, con la doctora Lamas y con Ricardo Ceballos, y posteriormente este póster y este trabajo fue aceptado en el Neuroscience, muy reciente, de 2014, con el mismo grupo de investigaciones de Bioki, del Instituto de Investigaciones Biomédicas, en el donde las células troncales de la pulpa dental humana responden a señales de la retina de rata y se diferencian a marcadores o expresan marcadores neuronales de retina y expresan rodopsina. ¿Sí?
Este es el Neuroscience de 2014, este es el artículo presentado en este Neuroscience, y no voy a presentarles todo. Hay que caracterizar las células, son obtenidas de la pulpa dental, son caracterizadas como mesenquimales de la pulpa dental, y la hipótesis es que las células troncales de la pulpa dental pueden responder a factores presentes en la retina, aumentando el potencial regenerativo de estas células. Evaluamos la respuesta de estas células al medio condicionado de explantes organotrópicos de retinas dañadas y control de ratas. Se extrajo el globo ocular de las ratas, se maceró la retina, se formó un medio de cultivo, se puso con las células y las células dieron cierto resultado. 44% de las células troncales de la pulpa dental fueron positivas para rodopsina cuando se expusieron al medio acondicionado con retinas dañadas. No se expresó cuando se expusieron a medio de cultivo de retina control, cuando no estaba la retina o el medio de cultivo de la retina dañada, ¿sí? Se realizó PCR para comparar la expresión de todos estos factores para ver cuál de estos factores producían, y la expresión a través de RNA del Brain Derived Neurotrophic Factor estuvo significativamente sobreregulado o aumentado en los cultivos expuestos al macerado de retina. Y finalmente, nuestros datos demuestran que las células troncales de la pulpa dental responden a señales de la retina de rata y se diferencian para expresar marcadores neuronales de la retina. Esta es la expresión con DAPI de la rodopsina, este es el control, y este es el control donde 0 del control expresaron rodopsina y un 44% de las células mesenquimales provenientes de la pulpa expresaron la rodopsina con la inducción. No voy a tardar más con esto. Algo muy importante para nosotros es los dientes. Todos vamos al dentista y todos sufrimos en el dentista, ¿sí? Y tiene que ver porque ha pasado mucho la época o la era de la caries dental, pero estamos en la época de la enfermedad periodontal. Enfermedad periodontal quiere decir la inflamación crónica de las encías y del ligamento de colágena que soportan los dientes en el hueso. El 90% de la población mundial sufre enfermedad periodontal, que puede ser pediátrica, juvenil y del adulto, ¿sí? Y lo que se ha visto y lo que se sabe de 10 años para acá es que mucha de esta enfermedad periodontal, a través de la producción de cierto tipo de citoquinas, de interleucinas principalmente, que van al torrente sanguíneo, están ligadas mucho a la inflamación crónica. Y esta inflamación crónica a la formación de ateromas, y la formación de ateromas a daño neurovascular y a daño cardiovascular. Y hay muchos journals de cardiología que invitan al odontólogo en general a tratar de mantener a sus pacientes sin enfermedad periodontal. Estas son células que provienen del ligamento periodontal. Estas son células en las que no se indujo la diferenciación a tejido osteoblástico, hacia células osteoblásticas. Estas es el control en donde sí se indujo el cambio de mesenquimal o la diferenciación de mesenquimal a osteoblasto, y se demuestran los depósitos de calcio. Sabiendo que éramos capaces de llevar estas células a diferenciarse osteoblastos y a formar matriz de colágena que posteriormente va a mineralizar a través de sus propias proteínas que el osteoblasto produce proteínas que promueven la mineralización de su propia colágena. Ahí está todo. Entonces, llevamos con una autorización de comités de ética, de conbioética. Esto está hecho, Ernesto, con el Instituto Nacional de la Nutrición, con Carlos Hernández, con el grupo de anestesiólogos veterinarios de nutrición y con todos los permisos y protección de cuidados de los animales. Por cierto, el domingo hay muy buena corrida de toros, el que quiera ir, usted está invitado, hablando de protección de los animales. En 12 puercos indujimos enfermedad periodontal
Esto es proteína verde fluorescente que se está expresando en células mesenquimales del ligamento periodontal, cultivadas, humanas, que fueron a través de centrifugación adheridas a colágena como acarreador, como transportador. Este es DAPI, donde demostramos que las células están en esa colágena, matriz de colágena, están vivas y tienen actividad cromosómica, y esta es la combinación de ambos, DAPI y la Green Fluorescent Protein. Y esta es como llevamos al sitio que vamos a regenerar en el cerdo un segmento de colágena en donde sabemos hay 5 millones de células mesenquimales adheridas, ¿sí? Inducimos enfermedad periodontal en los cerdos, es decir, generamos que se destruya todo el hueso alrededor de las raíces y el ligamento. Trasplantamos la colágena, hicimos 13 cerdos control sin trasplante de nada, dejando la evolución normal de la enfermedad. 13 cerdos control con colágena exclusivamente y 13 cerdos con colágena con 5 millones de células del ligamento periodontal. Esta es la enfermedad periodontal inducida, no me da tiempo de pasarles todo como la indujimos. Este es todo el hueso que se pierde en las raíces de un molar del cerdo, ¿sí? Y en el humano, y en todos los estudios realizados y en todos los tratamientos realizados, es imposible formar hueso en lo que llamamos la furcación, ¿sí? Este es 4 meses después del trasplante de 5 millones de células adosadas o adheridas a la colágena, con la regeneración del hueso, casi cubriendo el 100% de las raíces y cubriendo casi el 100% de la lesión en la furcación. Cuando vimos que formaba hueso, hicimos defectos más grandes. Hicimos un defecto completo de 10 por 10 milímetros, de 1 centímetro. Le pusimos la misma membrana, hicimos los mismos controles sin membranas y sin células, y membranas sin células, y a los 4 meses vimos que el hueso estaba completamente regenerado. Hueso completamente maduro, hueso esponjoso y hueso cortical. Tomamos muestras, las tenemos en observación. Esto es solamente la colocación de la membrana sin células, lo abrimos a los 4 meses y el defecto óseo es mucho mayor y el defecto en nivel de las raíces y ligamento periodontal es mucho mayor. Viendo esto, entonces, cumplimos mi sueño de por qué teníamos que buscar algo que sustituyera la formación de hueso y que no tuviéramos que abrir la cadera o la tibia del paciente o tomar todo el peroné, que son cirugías extraordinariamente cruentas, ¿sí? Muchas veces vamos a la costilla, vamos a la cresta ilíaca, ponemos la costilla cuando no hay cóndilo de crecimiento, en muchos padecimientos como la microsomía bifacial en niños, donde no crece el niño, no hay crecimiento, y no es el problema estético ni de la mordida nada más, sino que estos niños hacen apnea del sueño y acaban haciendo problemas muy importantes de apneas muy largas durante la noche y acaban generando problemas cardiovasculares muy importantes. O esta niña a la cual a los 4 años le extirparon un tumor de la parótida que invadió el maxilar, el arco cigomático, el hueso malar y la mitad de la mandíbula. Es todo ese defecto, no hay mandíbula del lado derecho, no hay arco cigomático, no hay articulación temporomandibular, y tenemos que ir, en esta niña abrimos una parte de la cadera posterior, una tibia y la cadera anterior, más usar una placa de titanio, más usar plasma rico en plaquetas y más recolectar esponjosa, que es donde está la celularidad en la cadera, para poder reconstruir a esta paciente. Esta es la reconstrucción, esto es a los pocos meses, esto es a los 9 años de seguimiento, cómo se formó el hueso. Si yo no coloco estos implantes, el hueso no funciona y se atrofia. El tratamiento tiene que ser integral, pero es mucha cirugía, es una cirugía extraordinariamente grande. ¿Qué podemos hacer para no hacer esto? Tomar aspirados medulares, tomamos 120 mililitros de aspirado medular, lo centrifugamos y por pesos
moleculares diferentes, sabemos que las células mesenquimales que pueda haber se quedan suspendidas en ese segmento. Lo combinamos con 12 miligramos de proteína morfogénica 2 recombinante humana. El problema es que esta proteína cuesta aproximadamente en México 72,000 pesos, 4.2 miligramos, $7,000, 4.2 miligramos. Así que esto es imposible. Yo digo que esto lo pueden pagar los priistas o los presidentes de sindicatos, etcétera, ¿sí? Pero se hace un autoinjerto sin tener que abrir al paciente. Y esta es la reconstrucción de media mandíbula sin haber abierto al paciente. Este es el proceso, cómo se va el hueso madurando, y este es el hueso completamente maduro ya implantado. Esto tiene un costo muy elevado y muy pocos pacientes tienen acceso a esto. Hay enfermedades como esto, necrosis ósea por bifosfonatos. Los bifosfonatos son unos medicamentos que inactivan a los osteoclastos. Los osteoclastos no reabsorben el hueso que no se reabsorbe no genera proteína morfogénica. Si no hay proteína morfogénica, las células mesenquimales presentes en el hueso no se diferencian osteoblastos, y los osteoblastos no producen matriz ósea. El hueso es un pedazo de madera, no vascular, no celular. Y si esto no lo conoce el odontólogo, y durante el tratamiento de bifosfonatos para tratamientos de osteoporosis o para mieloma múltiple, por ejemplo, hace una extracción, el hueso no cicatriza. Y el hueso está necrótico, y el hueso se expone, y el hueso se expone a través de la piel, ¿sí? Y el hueso invade el seno maxilar, y invade la cavidad orbitaria, o invade la mandíbula y perfora la piel de la mandíbula y se va al cuello. No hay ningún tratamiento para revertir el efecto del bifosfonato, porque intoxica al osteoclasto durante 11 años. Hay 3 reportes en la literatura del uso de células mesenquimales, unas puestas de manera localizada y otras por vía intravenosa. Se conoce su efecto de inmunomodulación, y esta enfermedad tiene que ver con un problema inmunológico y localizado de falta de angiogénesis, ¿sí? Y son los únicos 3 reportes de casos que han mejorado y que han cicatrizado el hueso. Esto nos invita a seguir investigando a través de esto. Entonces decidimos en los cerdos, ya voy a acabar 5 minutos, decidimos en los cerdos hacer defectos más grandes para ver el potencial de estas células, e hicimos lo que se llama en la literatura defectos óseos críticos, es decir, defectos óseos de determinados centímetros. En este caso fueron 7 por 5 por 4 centímetros, en donde el hueso no es capaz de regenerar por sí solo. Y pusimos 5 millones de células humanas embebidas en la misma material de colágena. Este es el defecto. Este es el borde inferior de la mandíbula. Esta es la zona de los dientes. Esta es la zona del defecto, que es un defecto de grosor total, de espesor total. Reconstruimos el defecto mediante colágena y lo cubrimos con una malla de titanio, porque si no, a la hora de la cicatrización todo se va a dispersar, porque la cicatriz colapsa todo el injerto. Entonces hay que protegerlo con la malla. Ponemos la malla, aspiramos el sobrenadante de donde venían las células, y muy lentamente y con un catéter muy ancho empezamos a empapar la última membrana de colágena, la ponemos encima de la malla, y este es el defecto regenerado a los 4 meses. Look, Eric, too much angiogenesis in the new bone. This is very nice. Este es el defecto receptor. Aquí estaba el borde del defecto. Todo este hueso que ven nuevo, que tiene una gran cantidad de periósteo, es un hueso extraordinariamente vascularizado.
Este es cuando tomamos los defectos, llevamos 5 puerquitos ahorita con esto y 5 controles, lo vamos a extender y nos vamos a llevar el borde inferior de la mandíbula, es decir, vamos a hacer el defecto hasta acá para ver que seamos capaces de reconstruir la mandíbula en su espesor total. Esto es hueso cortical, esto es hueso esponjoso, y de lo que sí estamos tristes es que de estas muestras las desmineralizamos, porque para ver las células y comprobar que sean las células que trasplantamos, sean las células humanas que provienen de los terceros molares, ¿sí?, necesitamos desmineralizar para poder ver la proteína verde fluorescente. En el proceso de mineralización, los primeros 2 se pasó la desmineralización y las células murieron, restaron, no pudimos ver las células. Entonces hemos detenido el proceso de desmineralización y este es el defecto con sus dientes. Este es el segundo defecto que reconstruimos, esto es lo que quitamos. Este es el defecto inicial, su radiografía de hueso denso, normal, hueso metabólicamente activo, trabeculado, celular. Este es el defecto sobrepuesto. Y lo que vamos a hacer ahora es buscar anticuerpos antinucleares para célula humana. Y en lugar, si podemos lograr la desmineralización y ver la proteína verde fluorescente, fantástico. Si no lo podemos, vamos a buscar entonces la unión de anticuerpos antinucleares humanos para saber qué fueron las células humanas las que generaron esta regeneración.